¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega el valor de un recuerdo? ¿O qué precio tendría un techo para alguien que lo ha perdido todo? Imagina, por un instante, la vida de Alejandro Montemayor, un titán de la industria, cuyas decisiones mueven mercados y cuyos caprichos dictan tendencias. Su nombre es sinónimo de éxito, de audacia, de una fortuna amasada con la precisión de un cirujano y la audacia de un conquistador. Vive en una fortaleza de cristal y acero, una mansión que desafía la gravedad y las convenciones, un santuario de opulencia donde cada objeto cuenta una historia de poder y privilegio. Sus días transcurren entre juntas directivas, viajes relámpago y la gestión de un imperio que parece inquebrantable. Sin embargo, la noche tiene una forma peculiar de erosionar las murallas más sólidas, de traer al presente sombras que creíamos olvidadas y de presentar dilemas que el dinero, por sí solo, no puede resolver. Esa noche, las luces parpadeantes de la metrópoli pintaban un lienzo de neón sobre la carrocería impecable de sus autos deportivos, relucientes en el garaje subterráneo de su mansión, un espacio tan vasto y moderno como cualquier galería de arte. Fue allí, entre el aroma a cuero y metal pulido, donde se materializó un fantasma de su pasado, una figura que, a pesar del tiempo y las circunstancias, llevaba consigo el peso de una conexión irrompible. Elena, su antigua niñera. Elena, la mujer que, hace más de una década, había sido un pilar en la vida de su hija Sofía, la que le había enseñado a atarse los cordones, a leer sus primeros cuentos, a reír con la inocencia pura de la infancia. Ahora, de pie ante él, con la dignidad inquebrantable de quien ha luchado batallas invisibles, Elena no pedía dinero ni favores ostentosos. Su petición era tan simple como desgarradora: refugio. Un rincón en el garaje, un lugar donde pasar la noche, un respiro ante la implacable marea de la adversidad que la había arrastrado hasta los confines de la desesperación. El contraste era brutal, casi ofensivo. La fría arquitectura del lujo se erguía como un monumento a la distancia que la vida había abierto entre ellos, una brecha marcada por décadas de éxito para él y, al parecer, por una lucha constante para ella. Este no es un simple relato de caridad o de un encuentro casual. Es el epicentro de un conflicto interno, un choque de mundos que se manifiesta en la figura de Elena, una mujer que, a pesar de haber sido parte integral de su vida familiar, ahora se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad ante el hombre que encarna el pináculo del éxito. La petición de Elena no es solo una solicitud de techo, es un espejo que refleja las decisiones, los valores y, quizás, las omisiones de Alejandro. ¿Cómo reaccionará el magnate, acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno, ante una situación que desafía su poder y pone a prueba su humanidad? ¿Podrá él, en medio de la opulencia que lo rodea, ver más allá de las apariencias y reconocer a la mujer que cuidó con tanto amor a su hija? Este momento crucial, cargado de una nostalgia punzante y de un futuro incierto, promete desatar una tormenta de emociones y revelaciones. La historia que se despliega a partir de este encuentro improbable nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza de la riqueza, el valor de las conexiones humanas y las decisiones que, a menudo en silencio, definen quiénes somos realmente. Nos adentraremos en las capas de esta compleja interacción, explorando cómo un pasado compartido puede resurgir con una fuerza inesperada, obligando a confrontar verdades incómodas y a reevaluar lo que realmente importa en la vida. La historia de Elena, buscando refugio en el garaje de Alejandro Montemayor, no es un evento aislado, es un microcosmos que revela las intrincadas redes de deuda social y la fragilidad de los lazos humanos cuando se ven sometidos a las presiones económicas extremas.
En este contexto, la petición de Elena trasciende la mera necesidad de un techo físico. Representa una búsqueda de validación, un anhelo de que las contribuciones pasadas, el cuidado y la dedicación, que una vez fueron valorados, no se desvanezcan en el olvido ante el brillo cegador del éxito presente. Es un recordatorio de que, a menudo, las personas que nos brindan apoyo incondicional en las etapas formativas de nuestras vidas, especialmente en la crianza de nuestros hijos, construyen cimientos emocionales que, aunque invisibles, sustentan gran parte de nuestra estabilidad. La negación o la indiferencia ante esta petición no solo implicaría un acto de ingratitud, sino que también podría erosionar la propia integridad moral de Alejandro, socavando los valores que él mismo desearía inculcar en su hija. Profundizando en la dinámica de esta situación, es crucial examinar el concepto de capital social y cómo su acumulación o disipación afecta las relaciones interpersonales. El capital social, en este caso, se refiere a la red de confianza, apoyo mutuo y reciprocidad que se tejió entre Alejandro, Elena y, de manera fundamental, Sofía. Durante los años en que Elena cuidó de Sofía, ella invirtió tiempo, energía y afecto, creando un acervo de buena voluntad y afecto. Ahora, ante una crisis personal, Elena recurre a este capital social, esperando que la inversión emocional realizada en el pasado se traduzca en una red de seguridad en el presente. La forma en que Alejandro responda a esta solicitud determinará si ese capital social se ha fortalecido o si, por el contrario, ha sido dilapidado por la indiferencia o el pragmatismo desmedido. Para un hombre cuya vida gira en torno a la maximización de beneficios y la gestión de activos, esta situación le presenta un desafío de contabilidad emocional, donde las métricas tradicionales de éxito financiero son insuficientes para evaluar el verdadero valor de la interacción humana. Consideremos ahora las ramificaciones psicológicas y éticas de esta encrucijada. La presencia de Elena en el garaje de Alejandro no es solo un problema logístico, es un catalizador que obliga a Alejandro a confrontar la dualidad de su existencia. Por un lado está el Alejandro Montemayor, el estratega implacable, el líder visionario, el hombre que ha conquistado el mundo de los negocios. Por otro lado está el padre, el hombre con recuerdos, con lazos afectivos, con una hija a la que ama profundamente y que, en gran medida, fue moldeada por la influencia de Elena. La decisión que tome tendrá un impacto directo en la percepción que Sofía tenga de su padre y de los valores que él representa. Demostrará a Alejandro que la compasión y la lealtad son tan valiosas como cualquier inversión bursátil, o confirmará la creencia de que el éxito ha endurecido su corazón, relegando los afectos a un segundo plano. El peso de esta decisión recae sobre él, obligándolo a un autoanálisis que va más allá de los balances y las proyecciones de ganancias. Además, la situación de Elena puede ser vista como un reflejo de las desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad, incluso en entornos de aparente prosperidad. A pesar de la fortuna de Alejandro, la precariedad laboral y la falta de redes de seguridad robustas pueden dejar a individuos como Elena en una situación vulnerable, sin importar su dedicación o su historia. El hecho de que una persona que desempeñó un rol tan vital en una familia adinerada se encuentre en una posición de necesitar refugio en un espacio secundario de la mansión, como es un garaje, subraya la fragilidad de las condiciones de vida para muchos, incluso aquellos que brindan servicios esenciales. Esto obliga a una reflexión más amplia sobre la responsabilidad colectiva y la empatía que deberíamos cultivar hacia quienes, a menudo invisibles, sostienen el funcionamiento de nuestras vidas cotidianas. La interacción entre Alejandro y Elena, por lo tanto,
se convierte en un estudio de caso sobre cómo las estructuras sociales y las decisiones individuales se entrelazan, creando realidades complejas y a menudo dolorosas. La propuesta de Elena de buscar cobijo en el garaje de Alejandro, aunque parezca una solución de emergencia, esconde una profunda reflexión sobre la naturaleza de la hospitalidad y la deuda moral en las relaciones humanas. No se trata simplemente de abrir las puertas de una propiedad, sino de reconocer un vínculo que trasciende lo transaccional. La hospitalidad, en su sentido más genuino, implica una disposición a compartir no solo el espacio físico, sino también un sentido de pertenencia y seguridad. El garaje, por su diseño funcional y su ubicación periférica en la mansión, podría interpretarse como un espacio de tránsito, un lugar de servicio más que de habitación. Por lo tanto, ofrecerlo como refugio a Elena no es un acto de generosidad desinteresada, sino una concesión que podría perpetuar la invisibilidad de su contribución pasada, manteniéndola en una zona de marginalidad dentro del espacio que una vez le fue familiar. Además, la situación pone de manifiesto la diferencia entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa. La justicia retributiva se enfocaría en si Elena merece o no la ayuda, basándose en criterios formales o en la evaluación de sus acciones pasadas en relación con las presentes. Por el contrario, la justicia restaurativa buscaría reparar el daño, reconstruir las relaciones y reconocer el valor inherente de la persona. En este escenario, Alejandro se enfrenta a la oportunidad de ejercer una justicia restaurativa, no solo para Elena, sino también para su propia conciencia y para el legado que desea construir. La decisión de cómo responder va más allá de un simple acto de caridad. Es una elección sobre los principios que guiarán sus interacciones futuras y la forma en que honrará las conexiones que han enriquecido su vida. Considera, por ejemplo, cómo en muchas culturas ancestrales la hospitalidad era un pacto sagrado, donde el huésped era protegido bajo el techo del anfitrión, y esta protección creaba un lazo de lealtad mutua que trascendía las clases sociales. La solicitud de Elena, aunque en un contexto moderno y materialista, evoca esa antigua noción de refugio como un derecho inherente a la conexión humana. El garaje, en este sentido, se convierte en un símbolo de la potencial deshumanización de las relaciones cuando el valor se mide exclusivamente en términos económicos. Para Alejandro, confrontar esta petición es una oportunidad para reexaminar si su éxito le ha permitido trascender las necesidades básicas para abrazar las responsabilidades éticas que acompañan a una posición de poder y privilegio, y si está dispuesto a invertir en el capital humano que una vez fue tan valioso para él. Asimismo, es fundamental analizar la dinámica de poder inherente a esta solicitud. Alejandro, como propietario de la mansión y poseedor de una vasta fortuna, ostenta un poder considerable sobre Elena en esta situación. Ella, al pedir refugio, se coloca en una posición de vulnerabilidad dependiendo de la benevolencia de Alejandro. Esta asimetría de poder podría llevar a que la ayuda ofrecida se sienta condicional o incluso condescendiente. La verdadera generosidad, sin embargo, se manifiesta cuando el poder se ejerce con empatía y respeto, buscando empoderar al otro en lugar de acentuar su dependencia. La forma en que Alejandro maneje esta interacción revelará si él es capaz de ver a Elena como una igual, digna de respeto y de un apoyo genuino, o si la percibe únicamente a través del prisma de su actual situación de necesidad. Ahora, adentrémonos en las complejidades de la arquitectura emocional que Alejandro Montemayor ha edificado alrededor de su vida, una estructura tan formidable como sus rascacielos corporativos, pero intrínsecamente más vulnerable.
La presencia de Elena no es solo un recordatorio de un pasado compartido, sino un desafío directo a los cimientos de esta fortaleza psicológica. Él ha invertido años perfeccionando la habilidad de compartimentar, de separar el ámbito profesional del personal, de priorizar la lógica sobre la efusión sentimental. Su éxito se basa, en gran medida, en esta capacidad para desvincularse emocionalmente de las decisiones, para ver las situaciones como problemas a resolver con datos y análisis, no con empatía. Sin embargo, Elena representa una falla en este sistema, una variable impredecible que se niega a ser catalogada o descartada fácilmente. Su conexión con Sofía, el núcleo emocional más profundo de Alejandro, actúa como un sismógrafo, detectando cualquier grieta en la fachada de indiferencia que él ha construido. Profundizando en este aspecto, es crucial entender el concepto de disonancia cognitiva que esta situación genera en Alejandro. Por un lado, él se percibe a sí mismo como un hombre exitoso y, por extensión, moralmente competente. Por otro lado, la imagen de Elena, una figura que una vez fue sinónimo de cuidado y confianza, ahora en una situación de precariedad, crea un conflicto interno. ¿Cómo reconciliar la imagen de sí mismo como un individuo íntegro con la posibilidad de haber descuidado a alguien que formó parte tan importante de su núcleo familiar? La negación de su petición o una respuesta meramente transaccional amplificaría esta disonancia, obligándolo a justificar su comportamiento ante sí mismo, quizás racionalizando que cada uno es responsable de su propia fortuna. En contraste, una respuesta compasiva, aunque pueda ser inicialmente incómoda y ajena a sus patrones de comportamiento habituales, podría aliviar esta tensión psicológica, alineando sus acciones con una autoimagen más positiva y coherente. Además, es pertinente explorar la economía de la gratitud en juego. La gratitud, lejos de ser un mero sentimiento, puede ser vista como un activo social que, cuando se cultiva, genera dividendos en forma de lealtad, apoyo y relaciones duraderas. Alejandro, en su afán por acumular capital financiero, podría haber subestimado el poder de acumular capital de gratitud. Elena, al presentarse en su puerta, no solo busca un techo, sino que también, implícitamente, le ofrece a Alejandro la oportunidad de pagar una deuda emocional, de reconocer el valor de los servicios recibidos y de invertir en la continuidad de un vínculo que, de manera silenciosa, ha contribuido a su bienestar familiar. La forma en que él gestione esta transacción determinará si esta economía de la gratitud se fortalece o se desmorona, con consecuencias a largo plazo para sus relaciones interpersonales y, fundamentalmente, para su propia percepción de lo que significa ser verdaderamente rico. Piénsalo de esta manera. ¿Preferirías tener un portafolio de acciones en constante crecimiento o una red de personas que te apoyan incondicionalmente, forjada en el crisol de la confianza mutua y la gratitud genuina? Finalmente, debemos considerar el impacto de la memoria afectiva en esta confrontación. Los recuerdos asociados a Elena no son meros datos almacenados, están impregnados de emociones. La risa de Sofía al escuchar un cuento, la calidez de un abrazo, la tranquilidad de saber que su hija estaba en buenas manos. Estos recuerdos, a menudo, resurgen en momentos inesperados, actuando como anclas que nos conectan con versiones pasadas de nosotros mismos y con las personas que moldearon nuestra historia. La presencia física de Elena, en el contexto de su antigua relación, tiene el poder de evocar estos recuerdos con una intensidad particular, desafiando la armadura de pragmatismo que Alejandro ha construido. Es un recordatorio de que detrás del magnate implacable existe un hombre con una historia, con lazos emocionales que, aunque intentemos ignorarlos, siguen ejerciendo una influencia silenciosa pero poderosa sobre nuestras decisiones.
La forma en que él navegue por este mar de recuerdos afectivos definirá no solo el desenlace de esta situación, sino también la integridad de su propia narrativa vital. En este punto de la narrativa es esencial examinar la dimensión de la huella ecológica de la desigualdad. Un concepto que, si bien no es directamente tangible como la contaminación del aire o del agua, tiene un impacto profundo en el tejido social y en la percepción de la justicia. La opulencia de Alejandro Montemayor, ejemplificada por su vasta mansión y su colección de vehículos de lujo, no existe en un vacío. Su estilo de vida, la energía consumida, los recursos utilizados para mantener ese nivel de ostentación generan una demanda desproporcionada que, en última instancia, se sustenta en un sistema económico que a menudo deja a otros, como Elena, despojados de sus propios recursos básicos. La mera existencia de tal disparidad, de la capacidad de algunos para acumular más allá de la necesidad, mientras otros luchan por lo esencial, crea una forma de desperdicio social y una inequidad que trasciende lo puramente financiero. Consideremos, además, cómo la arquitectura de la oportunidad se ha construido de manera desigual. Para Alejandro, el camino hacia el éxito estuvo pavimentado, con acceso a educación de élite, redes de contactos influyentes y un capital inicial que facilitó sus emprendimientos. Por otro lado, la trayectoria de Elena, aunque marcada por la dedicación y el trabajo duro, probablemente se vio limitada por barreras estructurales. Acceso restringido a recursos educativos de calidad, falta de redes de apoyo robustas y quizás la carga de responsabilidades familiares que limitaron sus propias aspiraciones. El hecho de que ella ahora solicite refugio en el garaje de su antigua empleadora, en lugar de tener acceso a opciones de vivienda segura y asequible, es una manifestación concreta de cómo la arquitectura de la oportunidad favorece a unos pocos y deja a muchos en una posición de precariedad, obligados a buscar soluciones en los márgenes de la sociedad. Por consiguiente, es pertinente analizar la economía de la invisibilidad, que rodea a muchas de las labores de cuidado y servicio. Elena, en su rol de niñera, desempeñó una función crucial que permitió a Alejandro concentrarse en su carrera. Su labor, aunque vital para el funcionamiento de la familia, a menudo se considera invisible en el cálculo del valor económico, ya que no genera ingresos directos ni se contabiliza en los balances corporativos. Esta invisibilidad se agrava cuando estas trabajadoras enfrentan crisis personales, dejándolas sin las redes de seguridad social o financiera que podrían ofrecer un colchón ante la adversidad. La petición de Elena, por lo tanto, no es solo una solicitud de ayuda, sino un intento de hacer visible su situación, de reclamar el reconocimiento de su valor y de romper el ciclo de invisibilidad que la ha llevado a su actual vulnerabilidad. Además, debemos considerar la deuda psíquica que puede acumularse en las relaciones donde existe una gran disparidad de poder. Alejandro, al haber recibido el servicio y el cuidado de Elena, podría haber desarrollado, consciente o inconscientemente, una deuda psíquica, un sentimiento de obligación moral que trasciende lo puramente transaccional. Su éxito, en parte, se construyó sobre la base de esa confianza y dedicación. Ignorar o minimizar la situación actual de Elena podría interpretarse como una evasión de esta deuda psíquica, lo que podría generar un conflicto interno a largo plazo. La forma en que él responda a esta petición, por lo tanto, no solo afectará la vida de Elena, sino también la propia integridad moral y psicológica de Alejandro, forzándolo a confrontar las implicaciones éticas de su acumulación de riqueza y el costo humano que podría haber implicado. La situación de Elena,
al buscar refugio en la opulenta mansión de Alejandro, nos lleva a considerar la naturaleza del contrato social implícito que subyace a las interacciones humanas, especialmente aquellas que involucran una dinámica de poder y servicio. Más allá de un acuerdo laboral formal, existía un entendimiento tácito, una expectativa de reciprocidad y cuidado mutuo. Elena invirtió su tiempo, energía y afecto en la crianza de Sofía, un acto que en su esencia contribuyó al bienestar y al desarrollo de la hija de Alejandro. Por su parte, Alejandro, como empleador y figura de autoridad, tenía la obligación moral, aunque no siempre legalmente exigible, de ofrecer un mínimo de seguridad y consideración a quienes le servían, particularmente a aquellos que habían sido parte integral de la esfera familiar. La petición de Elena es, en este sentido, un intento de invocar este contrato social implícito, de recordar a Alejandro la existencia de un pacto que va más allá de la mera transacción económica y que se basa en la confianza y la interdependencia. Ahora, reflexionemos sobre cómo esta dinámica se manifiesta en la vida cotidiana. Piensa en aquellos oficios que, aunque esenciales, a menudo carecen de reconocimiento formal o de redes de seguridad robustas. Cuidadores de ancianos, personal de limpieza, asistentes domésticos. Estas personas invierten una parte significativa de sus vidas en el bienestar de otros, facilitando el funcionamiento de hogares y empresas. Sin embargo, cuando ellos mismos enfrentan dificultades, a menudo se encuentran solos, sin un sistema de apoyo que refleje la importancia de su labor. La situación de Elena es un caso particular, pero resuena con la experiencia de muchos. La forma en que Alejandro responda no solo definirá su relación con Elena, sino que también servirá como un barómetro de su comprensión de la responsabilidad colectiva y del verdadero valor de las contribuciones humanas, independientemente de su posición en la jerarquía social. Además, es crucial analizar la resiliencia emocional de Elena frente a la adversidad. A pesar de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, su decisión de acudir a Alejandro, en lugar de sucumbir a la desesperación, demuestra una profunda fortaleza interior. Ella no busca caridad, sino un reconocimiento de su valía y una oportunidad para reconstruir su vida. Su dignidad, a pesar de las circunstancias, es un testimonio de su carácter. Este aspecto de su personalidad es un activo invaluable, uno que Alejandro, acostumbrado a evaluar el potencial de las personas en términos de su capacidad para generar valor económico, podría estar pasando por alto. Reconocer y valorar esta resiliencia podría ser tan importante, si no más, que la ayuda material que pueda ofrecer. Asimismo, consideremos la psicología de la posesión y cómo ésta puede influir en la percepción de Alejandro. Su mansión, sus autos, su fortuna, son extensiones de su identidad, símbolos de su éxito y de su control sobre el mundo. Permitir que Elena, una figura del pasado que representa una vulnerabilidad que él ha intentado superar, ocupe un espacio dentro de esta fortaleza de posesiones, podría sentirse como una intrusión, una amenaza a la integridad de su espacio personal y a la imagen de control que proyecta. Sin embargo, es precisamente al abrir estos espacios, al permitir que la realidad de otros penetre en su mundo de opulencia, donde reside la oportunidad de un crecimiento personal y de una conexión humana más auténtica. La forma en que él negocie esta tensión entre la posesión y la compasión será fundamental para el desarrollo de la narrativa. Ahora, analicemos la compleja dinámica de la presión asistencial y cómo ésta impacta en la toma de decisiones de personas en posiciones de poder. Alejandro, acostumbrado a ser el arquitecto de soluciones, a diseñar estrategias que mitigan riesgos y optimizan resultados, se enfrenta a una situación donde la solución
no es un cálculo financiero ni un plan de negocios, sino una persona. La petición de Elena no es una cifra en un balance, sino una demanda humana que requiere una respuesta que trasciende la lógica puramente pragmática. Considera cómo, en el ámbito empresarial, la presión por cumplir objetivos trimestrales puede llevar a decisiones difíciles, a veces impopulares, pero necesarias para la supervivencia o el crecimiento de la compañía. De manera análoga, Alejandro ahora experimenta una presión de naturaleza distinta, la urgencia de responder a una necesidad humana que apela a su sentido de la decencia y la conexión. Sin embargo, a diferencia de un entorno corporativo donde las decisiones pueden ser delegadas o justificadas con datos, aquí la responsabilidad recae directamente sobre él, sin intermediarios, obligándolo a confrontar sus propios valores y su capacidad de empatía en tiempo real. El garaje, ese espacio funcional y utilitario, se convierte en un escenario de intensa deliberación interna, donde la frialdad de la lógica empresarial choca con la calidez de la memoria afectiva y la urgencia de la necesidad presente. Profundizando en este aspecto, es fundamental examinar el concepto de fatiga de la decisión y cómo ésta puede afectar la capacidad de Alejandro para responder de manera óptima. Un individuo acostumbrado a tomar decisiones complejas y de alto riesgo a diario puede, paradójicamente, volverse menos eficiente cuando se enfrenta a dilemas de índole personal y emocional. La sobreexposición a la toma de decisiones puede agotar los recursos cognitivos y emocionales, llevando a respuestas impulsivas, evasivas o excesivamente cautelosas. En el caso de Alejandro, la petición de Elena, al ser inesperada y cargada de implicaciones emocionales, podría desencadenar esta fatiga, dificultando su capacidad para discernir la mejor manera de proceder. Ahora, piensa en cómo, en tu propia vida, ante una avalancha de pequeñas decisiones diarias, a veces te encuentras postergando o tomando la opción más fácil ante una elección que requiere mayor reflexión. De manera similar, Alejandro podría sentirse abrumado por la carga emocional de esta solicitud particular, lo que podría influir en su reacción inicial. Además, es pertinente considerar el fenómeno de la inercia social y cómo ésta puede influir en la respuesta de Alejandro. Las estructuras sociales y las dinámicas de poder establecidas a menudo crean una inercia que dificulta el cambio. Alejandro, como figura de autoridad y riqueza, está acostumbrado a un cierto modo de interactuar con el mundo, un modo que prioriza el control, la eficiencia y la distancia emocional. Romper con esta inercia, con la tendencia a mantener el status quo de sus relaciones y de su entorno, requiere un esfuerzo consciente y significativo. La petición de Elena representa un catalizador para desafiar esta inercia, pero también puede evocar una resistencia interna a salirse de los patrones de comportamiento establecidos. Por ello, la decisión de Alejandro no es solo un acto de voluntad individual, sino también una lucha contra las fuerzas de la costumbre y la estructura social que lo han definido hasta ahora. Finalmente, es crucial examinar cómo la narrativa de la autosuficiencia que Alejandro ha construido puede entrar en conflicto con la petición de Elena. Él se ha forjado una identidad basada en la capacidad de superar obstáculos por sí mismo, de no depender de nadie. La situación de Elena, quien busca depender de él, podría ser percibida desde esta perspectiva como una amenaza a esa narrativa. Sin embargo, es precisamente al reconocer la interdependencia inherente a la condición humana, al admitir que todos, en algún momento, necesitamos de la ayuda de otros, donde reside la verdadera fortaleza. La capacidad de Alejandro para trascender esta narrativa de autosuficiencia, para abrirse a la vulnerabilidad y a la conexión,
será un indicativo clave de su evolución personal y de su verdadera comprensión de la riqueza. La interacción entre Alejandro y Elena, tal como se presenta, se sitúa en el cruce de la economía de la reciprocidad y la ética del cuidado, dos marcos conceptuales que iluminan la complejidad de sus roles y responsabilidades. La economía de la reciprocidad, a diferencia de un simple intercambio transaccional, se basa en la expectativa de que los actos de generosidad o apoyo, una vez dados, generarán un retorno, no necesariamente de igual valor monetario, sino en forma de lealtad, gratitud o un compromiso continuo. Elena, al haber brindado cuidado y afecto a Sofía durante años, ha acumulado un crédito en esta economía. Ahora enfrenta una necesidad apremiante y se presenta ante Alejandro, no para exigir un pago, sino para activar ese crédito latente, para recordar la existencia de un vínculo que debería implicar una obligación moral de apoyo mutuo. Por otro lado, la ética del cuidado, un enfoque que enfatiza la importancia de las relaciones, la interdependencia y la responsabilidad hacia los demás, pone de relieve la obligación intrínseca de Alejandro de responder a la vulnerabilidad de Elena. Su rol pasado como cuidadora de su hija lo vincula a ella de una manera que trasciende la relación empleador-empleado tradicional, creando un deber de atención que surge de la propia naturaleza del cuidado proporcionado. Aunado a esto, es pertinente considerar la carga cognitiva que representa para Alejandro la gestión de su vasto imperio, un factor que a menudo se subestima en el análisis de sus decisiones. Cada día se enfrenta a un torrente de información, a la necesidad de sopesar innumerables variables, de anticipar fluctuaciones del mercado y de tomar decisiones que impactan a miles de personas. En este contexto, la súbita irrupción de Elena y su necesidad de refugio no es solo una petición, sino una demanda que desvía su atención de sus preocupaciones habituales y le impone una carga cognitiva adicional. Esta situación le exige reconfigurar sus prioridades, asignar recursos mentales y emocionales a un problema que no se ajusta a los parámetros habituales de su mundo. La forma en que maneje esta desviación de su rutina, cómo logre integrar esta nueva variable en su ecuación de vida, revelará su capacidad de adaptación y su verdadera flexibilidad mental ante lo imprevisto. Es, en esencia, un ejercicio de malabarismo entre la gestión de un imperio global y la atención a una necesidad humana singularmente íntima. Además, es fundamental analizar la arquitectura de la percepción que Alejandro ha construido a lo largo de su carrera. Su éxito se ha cimentado en una visión clara, en la capacidad de identificar oportunidades donde otros ven obstáculos, y en una determinación férrea para alcanzar sus metas. Sin embargo, esta misma arquitectura puede crear puntos ciegos, limitaciones en su capacidad para percibir la realidad desde perspectivas ajenas a la suya. La situación de Elena, proveniente de un mundo de experiencias y desafíos radicalmente distintos al suyo, representa un desafío directo a esta arquitectura perceptiva. Para Alejandro, comprender la urgencia y la dignidad de Elena implica hacer un esfuerzo consciente por derribar algunas de las barreras que él mismo ha erigido en su forma de ver el mundo, permitiendo que la empatía y la compasión reconfiguren su lente de percepción. Es un llamado a ver más allá de los números y las proyecciones, a reconocer la humanidad intrínseca en la persona que se presenta ante él. Finalmente, consideremos la dinámica de la vulnerabilidad compartida, un concepto a menudo pasado por alto en el análisis de las relaciones de poder. Si bien Alejandro ostenta una posición de inmenso poder y riqueza, la situación actual de Elena lo confronta con su propia vulnerabilidad, no en el ámbito financiero, sino en el emocional y ético. La decisión que tome tendrá repercusiones en su relación con su hija,
en su autoimagen y en la integridad de los valores que él mismo considera fundamentales. Al reconocer la necesidad de Elena, Alejandro se ve forzado a confrontar sus propias limitaciones, sus posibles omisiones pasadas y la fragilidad inherente a la condición humana, independientemente de la fortuna acumulada. Esta vulnerabilidad compartida, aunque pueda ser inicialmente incómoda, es la puerta de entrada a una conexión más auténtica y significativa. Es en el reconocimiento mutuo de nuestras fragilidades donde, a menudo, se forjan los lazos más fuertes y duraderos. La súbita aparición de Elena no solo desestabiliza la rutina de Alejandro, sino que también pone a prueba la solidez de sus filtros perceptuales construidos a lo largo de años de éxito. Su mente, entrenada para identificar patrones, predecir tendencias y evaluar riesgos en el ámbito financiero, se enfrenta a un tipo de información completamente diferente: la cruda realidad de la precariedad humana. Los vehículos deportivos relucientes en el garaje, símbolos de su poder y autonomía, de repente se convierten en un telón de fondo casi obsceno ante la figura de Elena, cuya dignidad apenas disimula el desgaste de la lucha por la supervivencia. Este contraste agudo obliga a Alejandro a confrontar una verdad incómoda. Su mundo de opulencia está construido, en parte, sobre la labor de personas cuyas vidas son radicalmente distintas y cuya seguridad a menudo depende de la benevolencia de quienes ostentan el poder. Su habilidad para desconectar emocionalmente, una herramienta crucial en los negocios, ahora se convierte en un obstáculo, impidiéndole asimilar la magnitud del dilema ético que Elena le presenta. Ahora, imagine cómo esta misma desconexión puede manifestarse en su vida diaria cuando se enfrenta a situaciones que requieren una respuesta empática. A menudo, la tendencia es a buscar una solución rápida y eficiente, sin profundizar en las raíces del problema. Por ejemplo, ante un empleado que atraviesa dificultades personales, la respuesta más eficiente podría ser ofrecer un préstamo, en lugar de explorar las causas subyacentes de su situación o las redes de apoyo que podrían ser más efectivas a largo plazo. Además, la presencia de Elena activa una suerte de resonancia de memoria afectiva que Alejandro ha intentado mantener latente. Los recuerdos de Sofía, de los momentos compartidos, de la confianza depositada en Elena, resurgen con una fuerza inesperada. Estos recuerdos no son meros datos, sino anclajes emocionales que conectan al Alejandro actual con su pasado, recordándole una faceta de sí mismo que quizás ha relegado en su búsqueda de éxito. El olor a cuero y metal pulido del garaje, tan característico de su mundo de privilegios, se mezcla ahora con la fragancia tenue de un pasado lleno de calidez y responsabilidad. Esta superposición de sensaciones y recuerdos crea una disonancia interna, obligándolo a reconciliar la imagen del magnate implacable con la del hombre que confió en Elena para cuidar a su hija. Piense en cómo, en su propia vida, ciertas melodías o aromas pueden transportarle instantáneamente a momentos específicos, evocando emociones que creía olvidadas. De manera similar, Elena, a través de su mera presencia, actúa como un detonante de estas memorias, desestabilizando la armadura emocional que Alejandro ha erigido. Por consiguiente, debemos examinar el concepto de costo de oportunidad emocional. En su búsqueda de maximizar beneficios financieros, Alejandro ha invertido ingentes cantidades de tiempo y energía en su imperio. Sin embargo, esta inversión ha tenido un costo de oportunidad en el ámbito de sus relaciones personales y su desarrollo emocional. La decisión de priorizar el éxito profesional sobre las conexiones afectivas o de delegar el cuidado emocional de su hija a terceros, aunque pragmática desde una perspectiva empresarial,
ha podido generar un déficit en su propio capital emocional. La aparición de Elena le obliga a confrontar este déficit, a reconocer que la acumulación de riqueza material no siempre se traduce en una plenitud emocional. Ahora, considere cómo este concepto se aplica a su propia vida. ¿Qué aspectos de su bienestar personal ha sacrificado en aras de lograr sus objetivos profesionales o personales? ¿Ha dejado de lado la inversión en sus relaciones, en su salud mental, en el simple disfrute de la vida, por priorizar la consecución de metas concretas? Este dilema de Alejandro resuena con la pregunta fundamental de si la acumulación de bienes materiales puede compensar la posible erosión de la conexión humana y el bienestar emocional. Finalmente, es crucial analizar la arquitectura de la interacción social que Alejandro ha establecido a su alrededor. Su entorno está diseñado para minimizar la fricción, para facilitar la toma de decisiones rápidas y para mantener una distancia profesional. Los asistentes, los secretarios, los protocolos de comunicación, todo está orquestado para optimizar la eficiencia y minimizar las interrupciones. Elena, sin embargo, irrumpe en este sistema cuidadosamente diseñado, introduciendo un elemento de imprevisibilidad y de demanda emocional que desafía la estructura misma de su interacción social. Su petición no puede ser filtrada por un asistente ni resuelta mediante un memorándum. Requiere una confrontación directa, una negociación cara a cara que pone a prueba la flexibilidad y la adaptabilidad de Alejandro. Imagine cómo, en su día a día, las interacciones más significativas a menudo ocurren cuando se sale de los canales de comunicación habituales, cuando se rompen los protocolos establecidos para conectar a un nivel más personal. La situación de Alejandro y Elena es un ejemplo extremo de esta dinámica. La necesidad de Elena obliga a Alejandro a salir de su zona de confort comunicacional y a enfrentarse a la complejidad de las relaciones humanas en su forma más pura. La dinámica de poder que se manifiesta en la petición de Elena a Alejandro no solo se limita a la disparidad económica, sino que también se adentra en la esfera de la presión asistencial condicional. Alejandro, acostumbrado a que sus decisiones financieras se basen en proyecciones de retorno de inversión y análisis de riesgo, se enfrenta ahora a una solicitud donde el retorno esperado no es económico, sino humanitario. La tentación de ofrecer una solución superficial, un simple gesto que satisfaga una obligación percibida sin comprometer significativamente sus recursos o su comodidad, es considerable. Por ejemplo, podría ofrecerle dinero para un hotel por una noche, una suma que para él es insignificante, pero que le permite mantener una distancia prudencial y evitar la complejidad de una implicación más profunda. Esta estrategia, sin embargo, perpetúa el ciclo de precariedad y no aborda las causas subyacentes de la situación de Elena, evitando así la confrontación con las implicaciones éticas de su propia posición de privilegio. Ahora, considere cómo esta tendencia a la solución rápida puede influir en su vida cuando se enfrenta a problemas complejos. A menudo, la tentación es aplicar un parche temporal, en lugar de invertir tiempo y esfuerzo en una solución duradera. Adentrándonos más, la figura de Alejandro puede ser vista a través del prisma de la economía de la atención. Un concepto que postula que en un mundo saturado de información, la atención se convierte en un recurso escaso y valioso. Elena, al presentarse ante él, está demandando su atención de una manera que ningún informe de mercado o estrategia corporativa podría hacerlo. Su necesidad es inmediata, personal y exige una respuesta que no puede ser fácilmente delegada o ignorada.
La forma en que Alejandro gestione esta demanda de atención revelará mucho sobre sus prioridades y su capacidad para priorizar las conexiones humanas en un mundo que constantemente compite por su enfoque. Piensen cómo, en su propia vida, la atención se fragmenta entre notificaciones, correos electrónicos y las demandas de su entorno. La situación de Elena obliga a Alejandro a centrar su atención en una sola persona, en una sola necesidad, lo cual puede ser un ejercicio de disciplina mental y emocional significativo. Por otra parte, es crucial analizar la arquitectura de la exclusión, que de manera inadvertida puede ser construida incluso en los entornos más lujosos. La mansión de Alejandro, si bien es un símbolo de éxito, también puede representar una barrera. El garaje, aunque sea espacioso y moderno, es un espacio de servicio, no de convivencia. Al ofrecerlo como refugio, Alejandro, quizás sin darse cuenta, está reforzando la idea de que Elena debe permanecer en los márgenes de su mundo, en un espacio secundario que refleja su posición actual de vulnerabilidad. Este acto, aunque pueda parecer una concesión, podría estar perpetuando la exclusión en lugar de fomentar la inclusión y la reintegración. Ahora, considere cómo, en su propio entorno, los espacios que designamos para ciertas funciones o personas pueden, sin quererlo, comunicar mensajes de exclusión o de pertenencia. La forma en que organizamos nuestros espacios físicos puede reflejar y reforzar las dinámicas sociales. Finalmente, la interacción entre Alejandro y Elena también nos invita a reflexionar sobre la psicología de la deuda moral no reclamada. Elena, al no exigir explícitamente una compensación por su labor pasada, está dejando abierta la posibilidad de una respuesta basada en la conciencia y la gratitud de Alejandro. Sin embargo, esta deuda moral, al no ser reclamada de manera directa, puede volverse invisible para él, especialmente si sus filtros perceptuales están excesivamente orientados hacia la lógica transaccional. La decisión de Alejandro, por lo tanto, se convierte en un acto de libre albedrío y de autoevaluación ética, donde debe elegir si reconocer y saldar, de alguna manera, esa deuda moral implícita, o si permitir que la urgencia de la situación eclipse la memoria de las contribuciones pasadas. Piense en cómo, en su propia vida, puede haber situaciones en las que alguien le ha brindado un favor o apoyo significativo, y la forma en que usted elige honrar esa contribución, ya sea explícita o implícitamente, moldea la naturaleza de su relación y su propia integridad. Al contemplar el complejo entramado de factores que hemos desentrañado, emerge una comprensión más profunda de la intrincada red que une el éxito material con la responsabilidad humana. Hemos transitado por senderos que revelan cómo las estructuras de poder, las expectativas sociales y las decisiones individuales se entrelazan, tejiendo el tapiz de nuestras realidades. Es palpable cómo la aparente solidez de las fortunas y los imperios puede ser desafiada por la fragilidad de la condición humana y cómo las conexiones forjadas en el pasado resuenan con una fuerza inesperada en el presente. El eco de las contribuciones invisibles y el peso de las deudas morales no saldadas se hacen sentir, invitándonos a una reconsideración de lo que verdaderamente constituye la riqueza y el valor en nuestras vidas. Reflexionando sobre este recorrido, observamos cómo las capas de percepción y las arquitecturas emocionales que erigimos pueden tanto protegernos como aislarnos. La necesidad de Elena no es solo un incidente aislado, sino un punto de inflexión que obliga a reevaluar los cimientos sobre los cuales se asientan nuestras interacciones y nuestras definiciones de éxito.
El contraste entre la opulencia y la precariedad, lejos de ser una simple yuxtaposposición, se revela como una interacción dinámica que pone de manifiesto las desigualdades inherentes y la fragilidad de los lazos que a menudo damos por sentados. La forma en que navegamos estas tensiones, cómo permitimos que la empatía reconfigure nuestra visión del mundo, marca la diferencia entre la mera acumulación y la verdadera plenitud. En este punto de convergencia, donde las luces de neón de la metrópoli se encuentran con la sombra de una necesidad humana apremiante, el camino hacia la comprensión se aclara. Las implicaciones de las elecciones que hacemos, tanto a nivel individual como colectivo, se vuelven más nítidas, invitándonos a considerar el impacto de nuestras acciones en el tejido social que todos compartimos. Al pivotar hacia la reflexión final, es innegable la resonancia de la interdependencia que nos define, la sutil pero poderosa influencia de nuestras conexiones y la profunda verdad de que la verdadera prosperidad se mide, en última instancia, por la calidad de los lazos que tejemos y el cuidado que extendemos a quienes nos rodean. La encrucijada en el garaje de Alejandro Montemayor, iluminada por el brillo artificial de un éxito desmedido, se revela no como un simple dilema moral, sino como un espejo que refleja la esencia misma de la condición humana. Hemos desgranado las capas de la opulencia, la memoria, la deuda y la responsabilidad, descubriendo que la verdadera medida de un hombre no reside en la solidez de sus imperios, sino en la fortaleza de sus conexiones y la profundidad de su compasión. Elena, con su dignidad intacta y su petición despojada de artificios, no solo busca un techo físico, busca el reconocimiento de un vínculo humano que trasciende las transacciones y las jerarquías. Su presencia fuerza una confrontación con la fragilidad inherente a la riqueza, la cual puede aislar tanto como eleva, y la importancia vital de aquellos hilos invisibles que nos atan unos a otros, hilos tejidos en el servicio, el cuidado y la confianza mutua. La arquitectura emocional que Alejandro ha erigido para salvaguardar su imperio financiero y su fortaleza psicológica se ve sacudida por la irrupción de Elena. No se trata de un simple fallo en el sistema, sino de una llamada a la reconfiguración de sus prioridades. El valor de un recuerdo, la huella imborrable de un acto de bondad, la resonancia de una deuda afectiva, todo ello emerge para recordarle que la riqueza más duradera no se mide en cifras, sino en la calidad de las relaciones que nutrimos y en la empatía que cultivamos. El garaje, ese espacio de tránsito y servicio, se transforma así en un crisol donde la frialdad del pragmatismo se funde con la calidez de la humanidad, obligándolo a cuestionar si su éxito le ha permitido trascender la mera acumulación para abrazar la responsabilidad que conlleva el poder. En última instancia, la historia de Alejandro y Elena es una meditación sobre la naturaleza de la verdadera prosperidad. No se trata solo de poseer, sino de compartir, no de controlar, sino de conectar. La respuesta de Alejandro a la petición de Elena definirá no solo el destino inmediato de ella, sino también la integridad de su propio legado y la profundidad de su comprensión sobre lo que significa ser verdaderamente rico. La práctica de la empatía, la validación de la dignidad humana y el reconocimiento de la interdependencia que nos une, esas son las verdaderas inversiones que perduran. La lección, por tanto, no se detiene en la narrativa. La verdadera práctica comienza ahora, en cada interacción, en cada elección, en la forma en que decidimos construir puentes en lugar de muros, y en cómo elegimos reconocer la humanidad en cada rostro, especialmente en aquellos que, a menudo en silencio, sostienen el delicado entramado de nuestras vidas.